Vamos a continuar con Alejandro Bianchi. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias al Consejo, gracias a la Comisión Nacional de Valores. Yo traje una pequeña presentación, voy a compartir pantalla. Bueno, un poco la idea es hablarle a esas pymes que están del otro lado de la pantalla, todos aquellos que tienen algún emprendimiento. En Asesor de Inversiones se nos acercan muchas empresas que las ayudamos, como dijo ahí Raúl, a realizar algunos de los instrumentos que hoy ofrece el mercado de capitales. Las acercamos, digamos, a una sociedad de garantía recíproca, les hacemos, digamos, la evaluación de cuánto pueden llegar a colocar en el mercado en términos de avales, y eso ya después les permite y los habilita a, digamos, a colocar toda una serie de instrumentos en el mercado de capitales, que ya lo están diciendo, el cheque de las facturas, pagarés, ONs garantizadas, según el plazo, digamos, necesite de financiamiento la empresa, se le recomendará uno u otro instrumento. Digamos, según también la necesidad de financiación, también se le ir a instrumentos que forman parte del pasivo, digamos, deudas, o también, digamos, se le podrá sugerir o asesorar sobre otros tipos de formas de financiamiento, como comentó también Estela, que comentó, digamos, un poco por arriba el tema de cómo es el universo o el ecosistema que hay de financiamiento con capital privado, el capital semilla, que es, digamos, aquel que financia a las empresas más iniciales. A mí me gusta, en lugar de llamarlas pymes, me gusta llamarlas startups, ¿no? Yo quiero cambiar un poco la mentalidad del empresario argentino, porque me parece que startup es, digamos, un nombre que te lleva o te hace pensar que vas a crecer y vas a terminar siendo finalmente en algún momento una gran empresa, un unicornio, ¿no? Y tenemos varios casos. Argentina es un gran formador de unicornios. Entonces, cuando, digamos, una empresa va creciendo, ahí aparecen otros tipos de fondos que forman parte de lo que es el venture capital, y ya cuando la empresa está más consolidada, aparecen los fondos de private equity, y finalmente, digamos, todos buscan hacer, digamos, la salida en el IPO, que es el mercado, digamos, público de empresas. Dentro de lo que es el mercado PYME también existe, digamos, el IPO de empresas pymes. Y para, digamos, reforzar un poco este concepto, traje un poco los montos de financiamiento que hay en el mercado, sobre todo de cheques de pago diferido, pero también de factura de crédito electrónica y de pagarés, sumaron en el año 2019 2.218 millones de dólares. Teniendo en cuenta, digamos, que la mayor parte de este mercado son los descuentos de cheque de pago diferido y que hacen un rollover aproximadamente a los 150 días en promedio, podemos decir que estos 2.118 millones en realidad son medios mentirosos. Podríamos dividirlo por dos, porque, digamos, hubo dos financiamientos para la misma empresa que hizo un rollover en el año de alguno de estos cheques. Y, digamos, el monto total es de 1.100 millones de dólares, pero, digamos, no es un monto menor. Y esto, digamos, lo traigo para enfatizar un poco cómo ha ido creciendo el mercado, cómo digamos, las empresas pymes se han acercado a este mercado. Fíjense la tasa de crecimiento anual que ha mostrado, ¿sí?, prácticamente duplicándose cada 2 años. Y esto, digamos, es una invitación de que si ustedes tienen una pyme, están del otro lado de la pantalla escuchando esto, acérquense porque hay un montón que ya lo están haciendo, y quiero transmitir la idea de que todo el mundo del mercado de financiamiento e inversión, todo forma
un ecosistema, todos somos parte de este ecosistema. Entonces, interiorizarse, aprender, es importantísimo para aportar a este ecosistema. Acá lo que tienen, digamos, es un poco esa escalerita de los distintos tipos de financiamiento. Ya lo decía Estela, Friends, Family and Fools, ¿no? Familia, amigos y tontos, ¿no? Que son, digamos, aquellos que dan el financiamiento más temprano en la etapa, digamos, de vida de una empresa. Una vez que uno va creciendo, generalmente aparecen los inversores ángeles, las incubadoras, las aceleradoras, que es, digamos, esto es una cosa muy interesante. Las aceleradoras son un tipo especial de incubadoras que no solo aportan capital, porque uno puede nutrirse de otras cosas también, como por ejemplo hacen las aceleradoras que le dan coaching, le dan mentorías, le dan, digamos, contactos con otro tipo de empresas para acelerar el proceso de llegada al mercado con generalmente un producto, digamos, inicial viable para testear el mercado, y luego, obviamente, ahí viene el venture capital, cuando el producto está testeado, que pone, digamos, un monto más importante, y ya cuando empieza a tener una tasa de crecimiento, se empiezan a hacer rondas de private equity hasta finalmente ir hacia un IPO, ¿no? Fíjense, en Argentina, en dólares, los montos de este mercado. Fíjense que en términos de montos, en el año 2019, podemos decir que es equivalente el monto de financiamiento en instrumentos privados, 1.100 millones de dólares, decíamos en la placa anterior, con los 1.128 millones de instrumentos privados, es decir, los instrumentos públicos de deuda equivalen más o menos a lo que se ha financiado a través de distintos fondos, inversores ángeles, clubes de inversión, fondos de inversión, incubadoras, aceleradoras, empresas privadas en Argentina. Esto para que, digamos, despierten ustedes el interés de empezar a llamarse startups y no pymes, ¿no? Porque el recorrido hacia adelante, si ustedes piensan de una manera, digamos, un poco más grande, por decirlo, pensar en grande, tratar de hacer productos que puedan ser escalables y puedan ser interesantes, como les decía, esto es un ecosistema. Si uno hace productos que son interesantes, obviamente va a haber fondos ahí, ya sea del mercado o de inversores privados, que van a estar interesados en llevarlos adelante. Fíjense cómo es en el mundo el financiamiento de inversión privada que mostrábamos recién, y cómo Latinoamérica solamente capta el 1%. Para llegar a captar más, tenemos que hacer todos nuestro aporte. Las empresas, poner los productos interesantes y escalables para llegar a ser los grandes unicornios de este mundo. Pero, claro, para ser un unicornio no es un camino fácil. Acá tenemos 4 unicornios argentinos, 4 casos de éxito que arrancaron en un garage siendo una startup, con una idea, un PowerPoint. Bueno, quizá el caso por excelencia es el de Mercado Libre. Fíjense la última columna, ¿no? La cantidad de empleados que tiene hoy Mercado Libre, cerca de 10.000 empleados. Las pymes, las startups, son generadoras de empleo. Hay que, desde el punto de vista de la educación, romper con esa visión de que el empresario, digamos, en Argentina es malo, de que el mercado es una timba, de que es una especulación. Y hay que ver este big picture, digamos, escenario donde nosotros tenemos solamente 4 grandes empresas, ahora han aparecido algunas más en el último tiempo, pero necesitaríamos tener 40, 400 de estas empresas. Entonces, todos tenemos que entender este esquema, y cómo, por ejemplo, Marcos Galperín, allá por 1999, llevaba en
en su momento a un inversor ángel. Él estudiaba en la Universidad de Stanford y fue un inversor ángel llamado John Moose de HM Capital Partners, lo llevaba al aeropuerto porque él se ofreció como voluntario, y cómo ese espíritu emprendedor lo llevó a, mientras él lo llevaba en el auto, le hizo el pitch, ¿no? Que es una de estas cosas que hacen los emprendedores, venden su proyecto. Lo decía ahí Raúl, hay muchos empresarios que tienen miedo de perder, no, mi empresa, es mi hijo, no. En el mundo lo que tratan de hacer es vender su empresa. ¿Sí? Ese es el éxito del empresario, es vender la empresa. Fíjense, Marcos Galperín, llevando a este gran inversor ángel, le fue haciendo el pitch, y cuenta la anécdota, que casi llegando al aeropuerto se le estaba terminando el tiempo y todavía no le había terminado de contar lo que él quería hacer con Mercado Libre, y se equivocó adrede en el camino al aeropuerto, llegó como 15 minutos más tarde para que le dé el tiempo. Espero que a mí me dé el tiempo, no sé cuánto voy, pero un poco lo que les quiero transmitir un poco es este entusiasmo, estas ganas de crear empresas, de conseguir el financiamiento, de ir a buscarlo, porque todos tenemos que cumplir ese rol. Todos cumplimos una partecita de ese rol. Y es un camino larguísimo, lleno de idas y de vueltas, hasta ser, digamos, un unicornio. Fíjense, Mercado Libre tardó desde 1999, ¿cuántos años hasta la IPO? Globant desde el 2003, OLX desde el 2006, Despegar desde el 99. En el medio tuvieron la crisis de las .com, la crisis financiera de Estados Unidos, y así todo siguieron adelante. Entonces, poco no bajar los brazos. Desde el punto de vista del Estado también hay que hacer cosas, porque los mercados compiten por la liquidez. Fíjense que aquí nosotros nacionalizamos el sistema de FJPs, que era uno de los grandes jugadores del mercado, y eso nos hizo perder liquidez en el mercado, perder fondos que son capaces luego de invertir en este tipo de empresas, de darles quizás un exit a estas empresas de capital privado. Fíjense cómo allí en el 2007-2008, cuando se nacionalizan las AFJP, Argentina pierde un poco el tren en el tiempo en términos de volúmenes operados en el mercado, cómo se separa de sus pares latinoamericanos que lograron captar en el periodo de boom de los commodities en 2011 muchísimo dinero. Fíjense también la cantidad de empresas, ¿no? Que en el tiempo ha ido perdiendo interés, digamos, en cotizar en nuestro mercado de capitales, desde el 2008 a la actualidad, por esta falta de jugadores. También necesitamos a los inversores, y es importantísimo que desde el Estado hagan cosas para que invertir sea fácil, para que invertir sea rentable, no, digamos, castigar con impuestos, no castigar con regulaciones, digamos, volátiles a los inversores. Y finalmente, esto tiene, digamos, un correlato final en el market cap, en la valuación de las empresas. Fíjense nuevamente allí en el 2007-2008 cómo quizás nuestro mercado más parecido en términos de cantidad de población, de PBI, es Colombia. Fíjense cómo Colombia se despega de nosotros y tiene un crecimiento espectacular en un momento que fue muy bueno para los mercados emergentes, dependiente de los commodities, pues fue un buen momento para captar capital. Fíjense Chile, con un mercado, digamos, con muchas digamos, AFJP privadas. Hay que ver ahora, digamos, que cambiar la constitución, sí, dentro de 10 años no se van a estar arrepintiendo de que desandaron un camino que les permitió a Chile superarnos con una economía mucho más chica en términos de su tamaño del mercado de capitales. Entonces, estas enseñanzas que nos da la historia reciente, es importante que las aprendamos. Fíjense lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Cómo cambiamos un sistema de FJP que tenía sus deficiencias, y quizás lo interesante hubiese sido arreglarlo y mejorarlo como
digamos, lo terminó haciendo Chile y haciéndolo más profundo, más amplio y que realmente cumpla su función. Ese es un deber de nosotros, de los financistas, ¿sí? La ética en las finanzas es importantísimo. Yo como CFA Charter Holder digamos, apego a un código de ética que es muy estricto. Y cuando veo, por ejemplo, estas cosas que hoy pasan con nuestro sistema de jubilaciones, que se utilizan para otros fines y no el fin fiduciario, digamos, que tiene que tener, digamos, quien administra realmente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Argentina, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quien administra también las reservas del Banco Central, cómo se están utilizando los bonos para artificialmente, digamos, bajar momentáneamente el tipo de cambio. Está claro que el tipo de cambio, digamos, necesita otro tipo, digamos, de políticas para, si pudimos tener un tipo de cambio unificado, ¿por qué ahora, digamos, necesitamos tener nuevamente 10, 20 tipos de cambio del dólar distinto, ¿no? Entonces, un poco acá llamo a la ética, si hay algún profesional de las finanzas que nos está viendo, como desde las finanzas tenemos que tener una ética distinta también, porque esto que está pasando son las jubilaciones futuras que nosotros no vamos a poder estar gozando. Entonces, digamos, y forma parte de todo ese ecosistema. El mundo lo ve, por eso también el riesgo país que nos asigna a través de los bonos, ¿no? Y desde luego, los medios también forman parte, digamos, de la información. Muchas veces se lo tilda de timba financiera, de capital especulativo. Se habla desde las finanzas y desde el periodismo de que el capital viene y es un capital que es todo golondrina. No, no, no. Hay que separar. Sí, hay hot money, sí, hay hot money. Hay capital que viene a hacer el carry trade cuando Argentina tiene una tasa muy alta. Sí, sí, hay capital que viene a hacer eso y cuando se desarman esas condiciones se quiere ir, sí, hay capital. Pero fíjense que esos 1.100 millones de dólares que yo les mostraba de 2019, ¿sí? Vienen a quedarse 8 años en la Argentina. Ese es el plazo promedio que hacen las inversiones quienes hacen capital de riesgo, venture capital, quienes hacen fondos de semilla, quienes hacen private equity. Entonces, son fondos de largo plazo y hay que tratar de atraerlos. No puede ser que Latinoamérica, digamos, haya perdido su tren en el tiempo y solamente el 1% de los fondos lleguen del mundo destinados a esto, lleguen a nuestra región. Entonces, nosotros cada uno tiene que hacer, digamos, lo suyo, tiene que hacer su aporte. Y bueno, cierro un poco digamos, análisis con un cuadro FODA, ¿no? De las cosas que yo veo como fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de este esquema de financiamiento, este ecosistema de inversión y financiamiento, digamos, son dos caras de la misma moneda, sin uno no está el otro, y como todos los actores tienen que hacer algo para mejorarlo y para lograr atraer ese capital. Desde la fortaleza yo veo que Argentina tiene una tasa elevada respecto de otros países de Latinoamérica en términos de dinero que ha llegado a la Argentina y unicornios que he creado. ¿Sí? Hemos creado más unicornios que muchos otros países de Latinoamérica. Eso creo que tiene que ver también con el capital humano. ¿Sí? Nuestra educación, la educación pública, me parece, es un bien que tenemos que defender, que es algo que me parece en nuestro país, digamos, por ahí, no sé si era Estela o la doctora Mollón, que, digamos, hablaba de un modelo ultracapitalista y un modelo ultrasocialista. Yo creo que Argentina no es ni uno ni el otro, estamos en algún punto en el medio y hay que entender ese balance. Y me parece que hay cosas que hacemos bien y desde el punto de vista de la educación creo que tenemos un capital humano que tiene que ver un poco con ese rol del Estado
digamos, en la parte educativa, que creo que es algo que Argentina hace bien. Me parece que la presencia del Estado, digamos, uno como país, digamos, puede elegir un país con una presencia del Estado más o menos elevada, ¿no? Yo creo que Argentina debería entender que no va a ser nunca, digamos, un país, digamos, ultracapitalista con una presencia del Estado mínima, ni tampoco un país ultrasocialista, digamos, con un total control del Estado de todos los bienes de producción. Y en ese sentido me parece que un rol importante que tiene que cumplir el Estado es a través de los incentivos. Hoy hay una serie de incentivos muy bien planteados que hay que fomentarlos, hay que quintuplicarlos, hay que multiplicarlos por 100 si se puede, que son los fondos gubernamentales de promoción. Entonces, las promociones con exenciones impositivas para el financiamiento de startups, fondos como el FONSIT, el FONSOP, el PAC de Emprendedores, Incubate, el FONDE, son todos fondos que tiene el Estado argentino y que promueven a las empresas. Dentro de las oportunidades, cosas a mejorar, me parece que es incipiente todavía el ecosistema emprendedor. Creo que desde todos puntos y aspectos hay que hacer cambios, desde la mentalidad de los empresarios, creerse más startups, más que pymes, con esa visión, digamos, de ir a cosas más grandes, ¿sí? Necesitamos más mercados libres en nuestro país. Creo que la volatilidad de reglas le hace muy mal a nuestro mercado. La ley de emprendedores que se sancionó en el gobierno pasado se suspendió en este gobierno y luego se hicieron cambios que casi asimilan a la SAS, a una sociedad anónima, quitándole sus ventajas. Se habían creado un montón de empresas con la SAS. De hecho, mi empresa, asesordeinversiones.com, es una SAS. Realmente me parece que hay que rever eso desde el punto de vista del Estado. Y bueno, desde el punto de vista de la educación financiera, me parece que hay que dar mucho más profundidad, de nuevo, a la educación financiera. Si es desde el Estado, buenísimo; si es desde las empresas privadas, las universidades privadas también. Digamos, hay que hacer mucho por la educación financiera. En lo personal, digamos, desde mi carrera de finanzas, yo he hecho conferencias por todas las provincias. Digamos, siempre he tratado de enseñar para que, digamos, la gente pierda el miedo y se anime, que esto no muerde, ¿no? Y bueno, desde las debilidades me parece que obviamente la macro argentina no le estamos pegando, digamos, le hemos pifiado bastante desde todos los colores políticos, ¿no? A cuáles son, digamos, las medidas macroeconómicas para tener una economía estable. Nuestros vecinos lo han logrado, Uruguay lo ha logrado, Chile lo ha logrado, Perú lo ha logrado, Colombia lo ha logrado, ¿por qué Paraguay lo está logrando? Digamos, ¿por qué Argentina, digamos, no puede seguir esos casos de éxito y, digamos, tener una economía más estable? Digamos, cosas que también desde, digamos, los profesionales de ciencias económicas tenemos que replantearnos. Estamos fallando ahí. Le estamos fallando a la sociedad. Desde las debilidades, nuevamente, digamos, esta volatilidad institucional de reglas es muy mala para el país. Le hace mal porque los fondos miran eso, miran el track record para venir, para poner esos 1.100 millones, miran el track record. Si nosotros tuviéramos un track record de estabilidad, tranquilamente vendrían 10.000 millones de dólares y no tendríamos los problemas y no tendríamos que usar los fondos que son para las jubilaciones para tratar de contener el tipo de cambio, digamos. Me parece que es importante eso, ver la estabilidad de reglas. Después, la presión tributaria, digamos, 166 impuestos, algo que Argentina tiene que rever, y me parece que quizás no vamos a ir a un modelo súper libre con muy bajos impuestos, pero sí me parece que un modelo intermedio y donde esos impuestos se usen para los fondos que anteriormente mencioné. Después, bueno, dentro de las debilidades, si nosotros hacemos todo esto, hoy tenemos un mercado de capitales que es pequeño, está creciendo, pero es pequeño. Hay que lograr incentivarlo más para que crezca. Los jugadores, ya lo vieron en los gráficos, compiten
por la liquidez. Y cierro con esas amenazas, ¿no? Hoy tenemos a nuestros vecinos tratando de captar el capital emprendedor. Tenemos gran cantidad de emprendedores que se fueron a vivir a Uruguay, digamos, porque los ahogan con impuestos, buscan ponerle justamente al capital, digamos, el impuesto a los ricos, y ese capital se va a la Argentina y se pierde. No me extrañaría que de pronto Uruguay empiece dentro de 3, 5, 10 años a tener las startups que podríamos haber tenido nosotros, los mercados libres que podríamos haber lanzado nosotros. Recuerden que hoy, digamos, no depende ya del tamaño del país y de los recursos naturales ser una potencia. Hoy, digamos, la tecnología de la información, digamos, la industria del conocimiento es la industria del futuro. Un país chiquito como Uruguay ya lanzó este año su primera startup y estoy seguro que va a lanzar muchísimas más. Y si nosotros no nos ponemos competitivos desde el punto de vista de las reglas fiscales frente a nuestros vecinos, vamos a seguir perdiendo. Y bueno, esa es un poco la idea que quería transmitir.